Domingo segundo del tiempo ordinario en su ciclo B. Hace 7 días celebrábamos, como recordaréis, el bautismo de Jesús en el río Jordán y siguiendo la cronología de los evangelios, tras ese bautismo, algunos discípulos del Bautista pasan a seguir a Jesús. Fue el propio Juan el Bautista el que se lo señaló. Este es el Cordero de Dios, seguidle. Además, según San Marcos, al poco tiempo de aquel bautismo, el Bautista, Juan el Bautista, es detenido y eso también precipita el inicio del ministerio público de Jesús. ¿Cómo lo hace? Jesús comienza a predicar al mundo ese mensaje que el Padre le había encomendado. Y al mismo tiempo que hace eso, está educando a quienes van a ser los continuadores de su obra. Es decir, Jesús está conformando durante esos 3 años una escuela apostólica en estrecha convivencia con él, de esos 12 apóstoles. También tenía otros círculos de discípulos más amplios. Será una especie de noviciado estrecho de 3 años que les prepara a sus discípulos para ser testigos del Señor cuando Jesús ascienda a los cielos. Pues bien, el Evangelio de hoy se centra en las primeras llamadas que Jesús hace. Jesús está llamando. Se centra, por lo tanto, en la vocación, que la palabra vocación, vocare, significa llamada. Precisamente en la primera lectura de hoy, del primer libro de Samuel, porque siempre la primera lectura suele estar en conexión con el Evangelio, nos cuenta la historia de la vocación de Samuel, aquel joven que es llamado por Dios, pero que no era capaz de percatarse de que estaba siendo llamado por Dios, hasta que el profeta Elí le dice: mira, tú cuando escuches o cuando percibas que Dios te está llamando, tienes que responderle y tienes que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, tenemos una buena oportunidad en la liturgia de este domingo para hacernos la siguiente reflexión. ¿Cómo se escucha la llamada de Dios? O dicho de otra manera, ¿por qué hoy en día, qué obstáculos tenemos hoy en día que nos impiden escuchar esa llamada de Dios? ¿Qué lo hace en nuestra cultura especialmente difícil? Bueno, digámoslo en positivo o en negativo, pero estamos diciendo lo mismo. Y hablaría de 5 razones, 5 razones por las que hoy en día tenemos una especial dificultad, y 5 también claves para disponernos a escuchar esa llamada de Dios. En primer lugar, la oración es un diálogo, no es un monólogo, y eso es clave. Elí le dice a Samuel: tú cuando escuches esa llamada, cuando escuches tu nombre, Samuel, tienes que decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea, esto es un diálogo, no es un monólogo. El influjo que la nueva era está teniendo en nosotros está reduciendo la meditación a un monólogo. La meditación es como si fuese una relajación, una concentración en nuestra propia respiración, etcétera, etcétera. El influjo de la nueva era está olvidando de que la oración es un diálogo con Dios. Entonces, claro, así es imposible responder a la llamada de Dios. Lo primero es caer en cuenta que estoy ante Dios, ante su presencia, y que Él se dirige a mí. Esa es la primera condición. En segundo lugar, el segundo problema que tenemos es que tenemos demasiado ruido para escuchar a Dios, demasiado ruido. Esta sociedad se caracteriza por la superficialidad, por una vida nerviosa, ansiosa, en la que el silencio casi huimos de él. Necesitamos casi ruidos, ¿no? Casi ruidos para no quedarnos a solas y afrontar nuestro vacío interior. Entonces, es clave el silencio interior. Pero el silencio interior también supone silencio de nuestros apegos, de todas esas cosas que nos tienen atrapados. Esta es la segunda clave, la importancia de tener un silencio interior que nos permita ir siendo libres de tantas ataduras y apegos. En tercer lugar, la tercera clave, es importantísimo que existan
cerca de nosotros, que los busquemos, que los encontremos, acompañantes, que nos enseñen también un método de cómo orar, cómo buscar ese silencio interior, cómo purificarnos. De hecho, para Samuel fue clave pues, encontrarse con el profeta Elí, que le dijo, mira, te voy a enseñar a cómo escuchar la voz de Dios. O también el caso de los apóstoles que el Evangelio hoy narra, ¿no? Cómo reciben la primera llamada. Muchos de ellos hicieron de embajadores unos con otros y le llevó ante el Señor. Tuvieron una ayuda, un acompañamiento para escuchar la voz de Dios. En cuarto lugar, es importante la determinación y la valentía a la hora de responder a esa llamada, porque es frecuente que nos caractericemos por ser dubitativos, parece como si tuviéramos la necesidad de tenerlo todo claro para dar un paso, y las cosas no son así. Jesús dice en el Evangelio de hoy, venid y lo veréis. A ver, tú no esperes a tenerlo todo claro para dar un paso de seguimiento. Venid y lo veréis, y dando ese paso uno pues irá creciendo en la conciencia de que está siendo llamado. Y en quinto lugar, que es clave, obviamente, quizás es lo más importante, el quinto lugar, pues la importancia de tener confianza en quien sabemos que nos ama. Dios nos ama, Dios nos quiere. No tenemos que tenerle miedo a Dios. ¿Cómo tenerle miedo a Dios? Por Dios, es una contradicción tenerle miedo a quien te ha creado por amor, a quien solo desea tu felicidad. Esto es básico, ¿no? Para poder descubrir la propia vocación, tenemos que crecer en confianza hacia ese amor de Dios que busca nuestra santidad, que busca nuestra felicidad. Que santidad y felicidad es lo mismo. Es lo mismo. Estas son quizás las claves, ¿no? De cómo escuchar la voz de Dios y cómo seguirle, y quizás también nos descubren por qué en nuestro contexto se hace especialmente difícil, ¿no? En un contexto en el que hemos convertido la oración en un monólogo de relajación, en el que estamos llenos de ruidos y de apegos materiales, en el que nos falta acompañamiento espiritual, en el que estamos llenos de dudas y de temores, y sobre todo en el que no tenemos confianza en el amor de Dios. Vamos a pedir la gracia, ¿no? De, como aquellos primeros apóstoles, ponernos ante Jesús y decirle, aquí nos tienes, Señor, vengo porque me has llamado, aquí me tienes, Señor, llámame y dame la gracia de secundar tu llamamiento y de ser plenamente fiel a tu llamada.